Y si los orígenes de la lucha por la libertad no estuvieran en Europa, ni estuvieran ligados a las ideas de los filósofos de la Ilustración, sino que provinieran de mujeres negras, reinas africanas que desafiaron a poderosos imperios mucho antes de que el concepto mismo de libertad apareciera en Occidente. Nos referimos a figuras destacadas, mujeres negras que no solo fueron líderes espirituales, sino también guerreras intrépidas y estrategas talentosas. Estas reinas, mucho antes de la Revolución Francesa con su lema de igualdad, libertad y fraternidad, ya impartían justicia, defendiendo a su pueblo de la esclavitud, la opresión y los invasores extranjeros. ¿Con qué frecuencia hemos escuchado que la lucha de los negros por la libertad comenzó solo a bordo de los barcos de esclavos o en las plantaciones? Este es uno de los mitos más comunes impuestos por la historia oficial. La narración de hoy busca refutar las ideas preconcebidas sobre la resistencia, el liderazgo y la autoidentidad de las personas negras. Estas 5 reinas negras no son personajes de ficción. Existieron, gobernaron y lucharon, dejando una huella imborrable en la historia de África y del mundo entero. Pero ¿por qué se sabe tan poco sobre estas mujeres excepcionales? ¿Por qué sus nombres no aparecen en los libros de texto escolares? ¿Por qué, en lugar de historias de gobernantes africanos, la atención se centra en reyes europeos, reinas blancas e imperios occidentales, como si la grandeza africana nunca hubiera existido? La respuesta reside en la distorsión intencionada de la historia, especialmente cuando se trata del papel de las mujeres negras. No solo lideraron a sus pueblos, sino que también resistieron la esclavitud con increíble coraje, fe y fuerza. No esperaron el permiso ni la liberación de nadie. Ellas mismas eran la encarnación de la libertad. Mucho antes de la abolición de la esclavitud en Europa y la aparición de los primeros tratados sobre derechos humanos, arriesgaron sus vidas, enfrentándose a soldados, diplomáticos y comerciantes para proteger la dignidad de su gente. Recordemos a la reina Nzinga de Ndongo y Matamba, quien con tácticas brillantes y alianzas audaces se opuso a Portugal, o a Amanirenas, quien al frente del ejército cusita desafió al Imperio Romano. ¿Has oído hablar de Yaa Asantewaa, quien cuando los hombres vacilaron tomó las armas para defender a su pueblo? ¿Y qué hay de Makeda, la legendaria reina de Saba, cuya inteligencia e influencia se extendieron por continentes enteros? ¿O de Muhamusa, la reina profetisa, a quien los colonizadores temían por su poder espiritual? Estas mujeres no son solo una fuente de inspiración, son un llamado a la acción, un recordatorio de que la sangre real fluye por las venas de la diáspora africana. Este relato es un viaje de descubrimientos, una restauración de la justicia histórica. Y si estás leyendo estas líneas, significa que hay en ti una sed de verdad, una necesidad de conexión con los ancestros y un anhelo por una historia que fue arrebatada, pero que estamos decididos a recuperar. Prepárate para escuchar nombres que el sistema intentó borrar, para ver rostros que portan la gloria de todo un continente, para descubrir la verdad sobre las reinas negras que lucharon contra la esclavitud mucho antes de que Europa hablara de libertad. No se trata solo del pasado, sino de lo que significa para nosotros hoy, de lo que aún está oculto y de lo que nos depara el futuro. Comencemos este viaje con la primera reina, aquella que transformó el miedo en fuerza y la sumisión en soberanía. Respira hondo, porque la historia tratará sobre soberanas cuyas acciones demuestran que el coraje tiene forma, color de piel y corona. Se hablará de soberanía. Imagina una época en la que los barcos de esclavos aún no surcaban los océanos, cuando las fronteras de los estados europeos no estaban delineadas por la sangre de las guerras y la tinta de los tratados. El continente africano ya era entonces la cuna de civilizaciones desarrolladas, organizadas y espirituales.
Sus pueblos crearon reinos poderosos, mantuvieron un comercio vibrante a través de continentes, honraron la memoria de sus ancestros y consideraban la tierra como una parte integral de su alma. La África precolonial no era una terra incógnita esperando ser descubierta. Era una tierra viva y palpitante con imperios que no tenían nada que envidiar a Roma en poder, a Babilonia en riqueza y a Israel en profundidad espiritual. Esta es la África de la que se guarda silencio, la África que muchos buscan llevar al olvido. Pero fue precisamente en esta tierra sagrada donde las reinas negras se convirtieron en guardianas de la libertad, la identidad y la fe de su pueblo. Mientras en 1215 se firmaba en Europa un documento conocido como la Carta Magna, un prototipo de libertad para aristócratas ingleses selectos, los reinos africanos ya vivían según leyes de honor, escuchaban los consejos de los ancianos y permitían a las mujeres tomar decisiones en beneficio de toda la sociedad. Para estas reinas, la libertad no era un concepto político abstracto, sino una necesidad vital. La protección del alma, la herencia de los ancestros y el derecho inalienable de las personas negras a disponer de su destino. Mientras los europeos libraban interminables guerras internas y estaban bajo el yugo de una iglesia que condenaba cualquier visión alternativa de la espiritualidad, en tierra africana florecían santuarios, centros de sabiduría, sacerdotisas, curanderos, astrónomos y guías espirituales. La espiritualidad no estaba separada de la vida política, sino que era la base del poder. Estas reinas lucharon no solo contra ejércitos, se opusieron a la mentalidad colonial que se infiltraba sigilosamente en su mundo, buscando convertir a personas libres en esclavos, transformar ricas culturas en mitos y a reyes y reinas negros en leyendas olvidadas. Pero ellas resistieron, mostrando coraje, ingenio y una conexión espiritual que trascendía el mundo material. Y esto es importante entender. La libertad que defendieron estas mujeres no era solo la libertad de movimiento, era la libertad de ser ellas mismas, de preservar la lengua ancestral, de seguir los rituales sagrados, de proteger la tierra como herencia espiritual y de salvaguardar a las personas negras de la esclavitud y la violencia. Comprendían que la pérdida de soberanía sobre su pueblo no solo implicaría la pérdida del trono, sino también la aniquilación del alma de toda una civilización. Mientras en Europa todavía se creía que el poder se otorgaba por derecho de nacimiento y con la bendición del Papa, estas reinas ya sabían que el verdadero poder emanaba del espíritu, de los ancestros y de la sabiduría transmitida de generación en generación. Eran a la vez guerreras y sacerdotisas, líderes políticas y espirituales. Por eso, cuando los invasores atentaron contra sus tierras, no solo buscaban apoderarse del territorio, sino también destruir el modo de vida, la cosmovisión de los pueblos negros, inseparablemente ligada a lo divino. Y ellas lo entendían, por eso no se rindieron y eligieron luchar. Los africanos tomaron su decisión, prefirieron la lucha. Por eso esta historia resuena con tanta fuerza en el mundo moderno. No solo nos recuerda el pasado, sino que también nos invita a volver a los orígenes, a ese estado que precedió a los intentos de la colonización de despojar a un pueblo de su autoidentidad. El África precolonial es la cuna de la resistencia. No es casualidad que al reflexionar sobre la libertad, muchos se remitan a revoluciones recientes. Sin embargo, para ser justos, cabe señalar que las primeras chispas de la lucha por la liberación contra la esclavitud no estallaron en América o Europa, sino en aldeas, palacios y bosques africanos. Como ejemplo elocuente, podemos remitirnos a los antiguos mapas. En el norte de África florecieron los reinos de Kush y Nubia, civilizaciones riquísimas que desafiaron a las legiones romanas. En el oeste se alzaron los imperios de Malí y Ghana, que controlaban el comercio de oro, sal y conocimiento.
En el sur, el pueblo zulú erigió fortalezas inexpugnables, y en el centro del continente, los reinos del Congo y Matamba resistieron valientemente a los invasores portugueses. Cada punto en este mapa es un testimonio de gloria, sabiduría y resiliencia. Es notable que muchos de estos estados fueron liderados por mujeres. Mientras Cristóbal Colón descubría América en 1492, reinas como Nzinga ya estaban forjando alianzas, reorganizando ejércitos y guiando espiritualmente a su pueblo en la lucha contra la inminente codicia europea. Mientras Europa debatía reformas religiosas en 1517, los pueblos africanos vivían una fe arraigada en la tierra, la sangre y los ciclos naturales, bajo el liderazgo de las madres de la nación, guardianas de la espiritualidad y la memoria colectiva. La conexión de estas mujeres con lo sagrado era tan profunda que sus decisiones se basaban no solo en estrategias políticas, sino también en revelaciones. Las reinas consultaban a líderes espirituales, realizaban rituales con sus ancestros y escuchaban las profecías de los oráculos antes de tomar una decisión de guerra o paz. Es precisamente esta dimensión espiritual del liderazgo femenino africano lo que más temor infunde al sistema que busca borrar esta memoria. Porque no se trata simplemente de una mujer en el trono, sino de una mujer conectada con la fuerza divina, los ritmos de la naturaleza y la sabiduría eterna que encarna múltiples voces. Quizás surge una pregunta legítima: ¿por qué no se cuenta esto? ¿Por qué no se estudia en las escuelas? La respuesta es simple y triste. Quienes escriben los libros de historia no quieren que los descendientes conozcan su origen real. Les conviene más que la gente crea que su historia comenzó en la bodega de un barco, encadenados, y no en palacios llenos de sabiduría y liderazgo espiritual. Pero el objetivo es cambiar esto, reescribir la historia, restaurar lo perdido. Y al hacerlo se produce una sanación y un renacimiento. Las personas se reconocen como herederas de un linaje sagrado, de una resistencia que comenzó mucho antes de la aparición de las primeras cadenas. Estas reinas negras lucharon por una libertad auténtica, no por una libertad limitada por decretos y papeles firmados por hombres blancos en despachos lejanos, sino por una libertad nacida del espíritu, que protege el cuerpo, honra la tierra y salvaguarda el alma de su pueblo. Es una libertad que aún vive en la memoria ancestral, que llama, pulsa y exige reconocimiento. Clama por reconocimiento. ¿No sientes este llamado interior? Escuchas las voces de antiguas soberanas que resuenan a través del tiempo, suplicando no ser olvidadas. Si has llegado hasta estas líneas, significa que algo dentro de ti también anhela reconectarse con esta verdad olvidada. Es en este contexto histórico de resistencia ancestral, donde la libertad no era solo un derecho, sino un imperativo espiritual, que emerge una de las figuras más brillantes en los anales de África, la majestuosa reina Nzinga de Ndongo y Matamba, una mujer cuya vida y acciones refutan todos los estereotipos sobre el liderazgo femenino, la valentía africana y la liberación espiritual. Prepárate, porque lo que se revelará te hará reconsiderar no solo el curso de la historia, sino también tu propia fuerza ancestral. Nzinga nació alrededor de 1583 en un tiempo turbulento, cuando el reino de Ndongo, ubicado en el territorio de la actual Angola, estaba bajo una agresiva presión por parte de Portugal, que buscaba la expansión colonial. Sin embargo, contrariamente a las creencias populares, ella no fue una princesa criada en el lujo y la comodidad. Desde joven, Nzinga comprendió que el liderazgo se basaba en la sabiduría, la perspicacia y una profunda conexión con los espíritus de los ancestros. Ella no obtuvo el trono por derecho de nacimiento. Lo conquistó con su intelecto, pensamiento estratégico y una fe inquebrantable en que su destino era proteger a su pueblo, su tierra y su identidad africana de la esclavitud que se cernía como una sombra siniestra. Al comienzo de su reinado,
se enfrentó a un desafío que ningún monarca europeo de la época se habría atrevido a afrontar: una alianza colonial entre Portugal y reinos africanos rivales que, por miedo o codicia, buscaban someterse al dominio europeo. ¿Y qué hizo ella? No retrocedió, no suplicó clemencia, mostró firmeza. Se presentó ante el gobernador portugués como diplomática, y cuando él, mostrando desprecio, no le ofreció un asiento digno, Nzinga usó a su sirviente como silla. Sí, se sentó sobre una persona para mostrar al opresor que una reina africana nunca se arrodillaría. Nunca. Pero lo que es aún más sorprendente, no solo fue una diplomática excepcional, también dominaba el arte militar como pocos líderes de su época. Reunía ejércitos compuestos por hombres y mujeres, entrenaba personalmente a sus guerreros y conocía cada sendero en los bosques donde sus tropas se escondían y lanzaban ataques sorpresa. Nzinga usó la geografía como aliada, usó la fe como escudo y el amor por su pueblo como arma contra el miedo. Y aquí está la parte de la historia que la mayoría de los libros silencian. Nzinga luchó no solo con lanzas y tácticas militares, libró una batalla a nivel espiritual. Antes de cada combate, realizaba rituales, invocaba la protección de los ancestros, consultaba con los líderes espirituales de su pueblo y, en muchos casos, ofrecía sacrificios simbólicos a los dioses de la guerra, la sabiduría y la fertilidad. Comprendía que la guerra contra la esclavitud no era solo un enfrentamiento físico, era una batalla por el alma de toda una nación. Y fue en el mundo invisible donde se decidieron las victorias más importantes. Triunfos en la sombra. La grandeza de la reina Nzinga. La reina Nzinga tenía una profunda convicción en la sacralidad de cada paso dado en tierra africana. Creía que cada árbol, río y montaña poseía un espíritu guardián. Para vencer al enemigo que pisoteaba la vida, era necesario establecer una conexión con aquellos que se habían ido, pero que seguían viviendo en la memoria y los corazones del pueblo. Nzinga forjó alianzas con otros reinos, pero se mantuvo fiel a la alianza con sus ancestros, consciente de que gobernar era un acto espiritual. La influencia de tal postura es difícil de sobreestimar. En el siglo XVII, una mujer negra lideraba ejércitos, negociaba con poderosos imperios, tomaba decisiones de Estado basándose en la sabiduría ancestral y mantenía una conexión viva con los espíritus que guiaban a su pueblo. Esto no es solo un hecho histórico, es una revelación, una reconexión con la espiritualidad africana que el colonialismo intentó demonizar, pero que sobrevivió en las canciones, rituales, oraciones y recuerdos de la diáspora. Mientras los colonizadores portugueses buscaban alianzas con jefes locales para esclavizar a los africanos y expandir su influencia, Nzinga actuó de manera opuesta. Ella liberaba. Todo aquel que escapaba de la esclavitud y llegaba a sus tierras encontraba refugio y protección. Para Nzinga, cada cuerpo negro salvado era una victoria sobre el sistema de opresión que intentaba convertir a reyes y reinas en mercancía. Cuando los ataques se intensificaron, Nzinga trasladó la capital de su reino a una región más protegida, donde creó una estructura política y militar eficiente, capaz de soportar décadas de lucha. Luchó hasta el final, no se rindió y no fue capturada. Tras su muerte, el nombre de Nzinga se convirtió en leyenda, una leyenda de coraje que inspiró levantamientos, resistencia y fe en el continente africano y en América. En una época en la que muchas mujeres europeas no podían heredar propiedades o liderar un ejército, una reina africana negra libraba batallas, concluía tratados y acuerdos espirituales con sus ancestros para asegurar la libertad de su pueblo. Esto es grandeza, fuerza y espiritualidad. La historia de Nzinga debe ser contada, escuchada y recordada como símbolo de la resistencia africana a la esclavitud,
un recordatorio de la existencia de una fuerza negra que, al estar conectada con el cielo y la tierra, se vuelve imparable. Esta historia no puede dejar indiferente. Despierta una conexión con el pasado. Nos invita a comprender que nuestras raíces son más profundas de lo que imaginamos. Nzinga luchó no solo por sí misma, sino por todos aquellos que buscan respuestas sobre su identidad, origen y las razones por las que el mundo intenta borrar la verdad. Desafío al imperio. La historia de la reina Amanirenas. Si la resistencia a los portugueses inspira admiración, prepárense para conocer la historia de una mujer que desafió al mismísimo Imperio Romano, el coloso del mundo antiguo. Esta mujer negra, con un solo ojo, poseía una perspicacia espiritual y un pensamiento estratégico que podrían rivalizar con la agudeza de una espada. Su nombre es Amanirenas, reina de Kush, la invencible Kandake. Lo que escucharán no es solo un relato, es un llamado a la acción. Es una invitación a sumergirse en una narrativa donde se entrelazan el poder, la memoria de los ancestros, la resistencia y la profecía. Amanirenas no es un personaje mítico, es una figura histórica real, y su legado resuena en cada página de la historia de los pueblos negros que los colonizadores intentaron sumir en el olvido. Nos referimos al reino de Kush, también conocido como Nubia, una de las civilizaciones más antiguas de África, ubicada al sur de Egipto, en el territorio del actual Sudán. Es una tierra fértil, rica en oro, cultura y espiritualidad, con raíces que se remontan a tiempos bíblicos. Los cusitas son mencionados en las Sagradas Escrituras como descendientes de Cam, hijo de Noé, descendientes directos de Kush, cuyo nombre se traduce como negro o quemado por el sol. Esta conexión con la Biblia no es meramente simbólica, conlleva un peso espiritual, una herencia y una identidad que trascienden el tiempo. En una época en que el Imperio Romano dominaba el mundo conocido, construyendo caminos, conquistando territorios y aniquilando a los pueblos que osaban resistir, nadie podía imaginar que un reino africano, liderado por una mujer, se negaría a inclinarse ante el águila imperial. Roma, con todo su poder militar, sus legiones de soldados entrenados y sus estrategias invencibles, no fue rival para el coraje y la sabiduría de Amanirenas. La reina gobernó como Kandake, un título reservado para las mujeres líderes de Kush, quienes no eran solo esposas de reyes, sino reinas de pleno derecho, con todo el poder político, militar y espiritual. Cuando los romanos intentaron extender su influencia hacia el sur, en Egipto, invadiendo las tierras cusitas, Amanirenas no dudó en levantar a su pueblo en armas. Organizó un ejército, desarrolló una estrategia y entró en guerra. Es importante destacar que ella guió a su pueblo con una profunda conciencia espiritual. Creía que la lucha no era solo por el territorio, sino por la preservación del alma del pueblo, la integridad de su cultura y el honor de sus ancestros. Incluso después de perder un ojo en combate, continuó liderando con tal ferocidad que aterrorizó a los comandantes romanos. Cuando sus guerreros asaltaron la fortaleza romana de Asuán, en el sur de Egipto, no solo tomaron la ciudad, sino que también se llevaron la cabeza de una estatua del emperador Augusto como trofeo. La enterraron bajo los escalones de un templo cusita para que todo el que entrara pisoteara la imagen del opresor. Esto no fue solo un acto político, sino también un símbolo espiritual de liberación. Amanirenas no solo derrotó a los romanos, sino que los obligó a firmar un tratado de paz, algo raro en aquellos tiempos. Roma no logró someter a Kush, esclavizar a su pueblo, ni destruir su cultura. Y todo esto gracias a la fuerza, la fe y la firmeza de una reina negra que se negó a ser conquistada. La historia de la reina Amanirenas no es solo un relato de batallas antiguas, es un desafío a las ideas preconcebidas sobre la fuerza y la resistencia. Piensen,
¿Con qué frecuencia vemos en películas históricas a una reina negra liderando tropas contra Roma? ¿Con qué frecuencia se cuenta en las escuelas sobre las victorias africanas contra los poderosos imperios de la antigüedad? Esto no es una omisión educativa, es un borrado deliberado de la memoria. Nos inculcan que la libertad llegó con la colonización, que aprendimos a luchar solo estando encadenados. Pero esto es una mentira. La verdad es que luchamos, vencimos y fuimos nobles mucho antes de eso. La conexión espiritual es la base de todo. Amanirenas, como otras Candaces, ofrecía dones a los dioses, a los ancestros, a los guardianes de la tierra. Los cusitas tenían un sistema religioso desarrollado con templos dedicados a Amón, Isis y otras deidades que personificaban las fuerzas de la naturaleza y el equilibrio universal. Era una espiritualidad viva, donde los mundos visible e invisible coexistían en armonía, donde la guerra física era solo un reflejo de la batalla espiritual que se desarrollaba en otras dimensiones. Esta cosmovisión se refleja en las profecías bíblicas sobre Etiopía. En las Escrituras, la tierra de Cus se presenta como un lugar de donde vendrá honor al Señor, un pueblo que traerá ofrendas al Dios de Israel. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores me traerán sus ofrendas. Sofonías 3:10. Esto no es solo una indicación geográfica, es una profecía. La Biblia reconoce la grandeza espiritual de los pueblos africanos, mientras que la historia moderna intenta negarla. Por eso el relato de Amanirena es tan importante. Nos ayuda a conectar nuestro linaje, historia, fe, resistencia y autoidentificación. Demostramos que somos descendientes no de esclavos, sino de guerreros espirituales, reyes y reinas que se enfrentaron a gigantes y prevalecieron. Y aunque Roma cayó, sumida en su propia arrogancia, Cus siguió viviendo, respirando el legado de libertad conquistado por Amanirena y sus guerreros. La historia no ha olvidado a Roma, pero a muchos de nosotros se nos ha ocultado la grandeza de esta reina. Hoy recuperamos esa memoria, limpiamos el espejo de nuestra identidad. Con cada paso, profundizamos en las raíces que nos conectan con el cielo y la tierra, honrando la sangre derramada, las victorias obtenidas y las voces que resuenan a través del tiempo. Y cuando parecía que las historias de Nzinga y Amanirena habían alcanzado la cima de la resistencia de las mujeres negras, surge otra fuerza ancestral que no solo se opuso a un imperio europeo, sino que lo hizo en una situación aparentemente desesperada. Hablamos de Yaa Asantewaa, la reina madre de los asantes, quien se negó a arrodillarse ante la arrogancia británica y levantó a su pueblo con la fuerza de su voz, su presencia y su conexión espiritual. En el siglo XIX, las potencias europeas se repartían África como si el continente fuera un tablero de ajedrez destinado a un juego de codicia. El Imperio Británico avanzaba por África Occidental con su ejército, sus armas y su arrogancia imperial. Lo exigían todo: territorio, poder, sumisión y lo que era particularmente simbólico, el trono de oro asante, un símbolo sagrado del alma del pueblo. Pero no esperaban que una anciana mujer negra, madre de la nación, se levantaría cuando los hombres vacilaran, transformando el miedo en fuerza espiritual y liderazgo radical. Yaa Asantewaa no era simplemente una reina en el sentido europeo, era una reina madre, la figura femenina más elevada en la estructura social asante. En esta cultura profundamente espiritual, ser reina madre significaba más que poder político. Significaba llevar el alma del pueblo, ser un vínculo entre los ancestros, los vivos y las generaciones futuras. Cuando los británicos exigieron el trono de oro, los líderes masculinos, envueltos en dudas y miedo ante una guerra que parecía imposible de ganar, vacilaron. Fue entonces cuando la voz de Yaa Asantewaa resonó, pasando a la historia con una de las frases más inspiradoras: «Si vosotros, hombres asantes, no lucháis, entonces lo haré yo».
iré al frente con mis hermanas. Se siente el poder de estas palabras. No es solo una reprimenda, es un llamado a la acción. No solo una indicación de un error, sino una oferta de un ejemplo digno a seguir. Yaa Asantewaa miró con valentía la cobardía y la enfrentó con una fe inquebrantable, una firmeza de espíritu y los antiguos lazos de unidad que resultaron ser más fuertes que cualquier ejército colonial. Y no estaba sola en su empeño. Las mujeres se levantaron hombro con hombro, formando un muro inquebrantable. Hermanas, guerreras, madres, ancianas venerables, todas respondieron al llamado de la sangre y la tierra natal, formando un ejército que luchaba no solo con lanzas y flechas, sino con toda su alma, con cánticos y oraciones, con rituales y súplicas a los espíritus de los ancestros que protegían las montañas, los ríos y los huesos de aquellos que antes habían defendido su libertad. Yaa Asantewaa comprendía que la batalla no era solo contra soldados armados. Era un choque de cosmovisiones que despojaba a las personas negras de su dignidad humana, que presentaba la espiritualidad africana como una superstición primitiva, que veía en el oro solo un metal, pero no percibía el valor del alma. Por eso su liderazgo representaba una amenaza tan grande para los colonizadores británicos. No solo llamaba a la guerra, sino que despertaba la autoconciencia. Recordaba a cada hombre y a cada mujer sus orígenes, de qué estaban hechos y por qué nunca debían permitir que los extraños acallaran la voz de su historia. Durante la guerra dirigió hábilmente a los grupos guerrilleros, elaboró planes de ataque a objetivos estratégicos, movilizó clanes enteros y mantuvo invariablemente los rituales espirituales, realizando libaciones, ejecutando danzas sagradas y entonando himnos protectores. Entendía que la fuerza del pueblo no residía solo en las armas, sino también en la unidad de espíritu, y sabía cómo encender ese fuego. Los británicos estaban completamente desprevenidos para tal resistencia. Esperaban encontrar solo un grupo de hombres asustados, pero se enfrentaron a una legión de mujeres arraigadas en la tierra sagrada de África, lideradas por una madre espiritual que veía la muerte no como el fin, sino solo como una transición a un mundo donde los luchadores por la libertad nunca serían olvidados. E incluso cuando fue capturada y enviada al exilio, Yaa Asantewaa no se quebró. El cuerpo puede ser encarcelado, pero el espíritu de una mujer conectada con sus ancestros no puede ser retenido en cautiverio. En este punto, vale la pena detenerse y respirar, porque esta historia, incluso un siglo después, sigue viva no solo en las páginas de los libros, sino en las calles de Ghana, en los nombres de las escuelas, en los monumentos, en las danzas y la música, en las tradiciones orales que preservan cuidadosamente lo que los colonizadores intentaron destruir. Y sobre todo, vive en cada mujer negra que hoy levanta con orgullo la cabeza ante la opresión, en cada persona que recuerda que somos descendientes de quienes se enfrentaron a los imperios. Yaa Asantewaa no es solo un símbolo, es un espejo, un llamado, una respuesta al miedo que a menudo sentimos ante un sistema que busca borrar nuestras raíces. Ella nos enseña que llegan momentos en los que no podemos esperar a los héroes. Nosotros mismos debemos ser la respuesta. Es necesario mirar hacia nuestro interior, escuchar las voces de los ancestros y decir, si los hombres tienen miedo, yo iré al frente con mis hermanas. Continuando nuestra inmersión en la memoria espiritual de la nobleza africana, nos encontramos con una figura que trasciende el tiempo, la geografía e incluso la propia realidad material. Una mujer rodeada de misterios, presente tanto en los textos bíblicos como en las tradiciones orales etíopes. Venerada como la encarnación de la sabiduría, la fuerza y el símbolo del origen de un linaje sagrado, su nombre resuena con una fuerza magnética a través de los siglos, envuelto en profecías, leyendas y revelaciones. Maqueda, la reina de Saba. Quizás hayas oído hablar de ella en la Biblia, pero probablemente no conozcas toda la profundidad
y la riqueza espiritual que encierra esta historia. Porque detrás del encuentro de Maqueda y el rey Salomón se esconde no solo un relato histórico, sino un símbolo vivo del vínculo entre África e Israel, entre la realeza y la profecía, entre el poder político y la sabiduría espiritual. Las tradiciones cuentan que, en tiempos bíblicos, una reina llegó de tierras lejanas, impulsada por una sed insaciable de conocer la sabiduría de Salomón, cuya fama resonaba por todo el mundo. Sin embargo, las crónicas a menudo omiten que esta mujer no era simplemente una buscadora de conocimiento. Era la soberana de un estado poderoso, organizado y espiritualmente desarrollado. Etiopía, también conocida como la antigua Saba, ya entonces deslumbraba con sus inmensas riquezas, majestuosos templos y una profunda conexión con el mundo espiritual. La reina Maqueda emprendió su viaje no por mera curiosidad, sino por la conciencia de la importancia del intercambio espiritual, del intercambio de sabiduría y de la reunificación de pueblos unidos por antiguas raíces. Este viaje no fue solo un paso estratégico, sino un acto profundamente místico. Las tradiciones etíopes afirman que el encuentro de Maqueda y Salomón no fue un simple intercambio de cortesías, sino una unión de propósitos, una fusión de dos mundos espirituales. Se dice que de esta unión nació Menelik I, el fundador de la dinastía real etíope, considerada mesiánica, heredera directa del propio Salomón y por lo tanto vinculada a la promesa de Dios a David. Imaginen una dinastía mesiánica espiritual de origen africano vinculada a la promesa bíblica. Esto desafía las concepciones arraigadas que durante siglos han sido impuestas por estructuras de poder que buscaban mantener lo sagrado en una clave eurocéntrica. Maqueda se convierte en un punto de inflexión en la historia. No solo representa a una mujer negra que se presenta dignamente ante un rey, sino que es la progenitora espiritual de un legado que vive hasta el día de hoy. En Etiopía, la monarquía etíope, que perduró hasta el siglo XX con Haile Selassie, reclamaba su descendencia directa de ella. Esto significa que, a lo largo de los siglos, el trono africano se mantuvo no solo por el poder político, sino por una fuerza espiritual basada en la conexión con la Biblia y con Dios. Además, algunas tradiciones afirman que el verdadero propósito de la visita de Maqueda no era solo escuchar a Salomón, sino también transmitirle revelaciones provenientes del continente africano. Contrariamente a la creencia popular, el conocimiento espiritual y filosófico no solo llegó a África desde el exterior. Por el contrario, África es la cuna de la civilización, la fuente de la sabiduría. Y Maqueda, al reunirse con Salomón, cumplía una antigua misión de reunir al pueblo de la promesa con el pueblo de la tierra. La fuerza de esta mujer fue tan grande que incluso hoy su nombre es venerado en Etiopía. No se la percibe como una leyenda, sino como una parte real y viva de la historia espiritual del pueblo. Su nombre resuena en las iglesias ortodoxas, en las genealogías reales. Es la reina que hace preguntas y regresa con respuestas eternas, que deja su tierra no para ser colonizada, sino para enseñar, intercambiar y expandir horizontes. Una mujer negra con corona y velo, cruzando desiertos no por oro, sino por sabiduría, y regresando no como alumna, sino como madre de una nación. Reflexionemos. ¿Por qué esta extraordinaria historia ha sido reducida a unas pocas líneas en los libros de texto escolares? ¿Por qué nadie habló del linaje espiritual que conecta a África con el trono de David? ¿Por qué Maqueda siempre fue retratada como una figura exótica, casi decorativa, cuando en realidad era la guardiana de una misión divina, elegida para sembrar una semilla que brotaría a través de los milenios? El silencio en torno a Maqueda no es accidental, sino parte de un proyecto de borrado, dirigido a privar a las mujeres negras de su imagen de sabiduría, conexión con lo divino y presencia en los altos concilios de la historia sagrada. Pero hoy, juntos, recuperamos este legado, y al hacerlo,
Algo sucede dentro de nosotros. El alma despierta. El espíritu reconoce la verdad. Maqueda nos enseña que ser mujer, ser negra y ser espiritual no son conceptos separados, sino partes de una identidad sagrada unificada. Nos recuerda que en cada uno de nosotros hay un trono y que la sabiduría no depende del poder terrenal, sino de la conexión con el origen. Y si lees estas líneas, es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad y te llama a mirar más allá de las concepciones impuestas, para ver que la Biblia no es un libro europeo, sino un libro con profundas raíces en la tierra africana. A medida que profundizamos en la historia de los grandes líderes, lo que alguna vez fue majestuoso adquiere rasgos aún más místicos y proféticos. Hablaremos de una mujer cuyo destino desafía cualquier noción limitada de poder y liderazgo. No era simplemente una reina. Muhumusa fue reconocida como una profetisa, una encarnación divina, cuya presencia inspiraba asombro, cuya voz tenía el peso de lo invisible y cuyos pasos eran guiados por algo más allá de lo que los sentidos podían percibir. Ella encendió la llama de la resistencia espiritual y física al colonialismo europeo en el corazón de África. Imaginemos una época en la que los colonizadores alemanes avanzaban por las tierras de Ruanda, trayendo consigo no solo armas y edictos, sino también intentos de establecer un dominio cultural, religioso y espiritual. Buscaban no solo controlar territorios, sino borrar la cosmología, silenciar los tambores, desarraigar al pueblo e imponer la lógica de un Dios ajeno a un pueblo profundamente conectado con sus ancestros y las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, no contaron con que en ese momento aparecería una mujer que encarnaría la resistencia sagrada. Una mujer que no pidió permiso, no retrocedió y no conoció el miedo. Muhumusa era venerada por su pueblo como la reencarnación de Nyabinghi, una diosa espiritual asociada con la justicia, la liberación y la protección del pueblo africano. Su voz no era solo una declaración política, sino una revelación. Sus palabras inspiraron a las masas, unieron clanes y despertaron a hombres y mujeres a luchar no solo contra los soldados extranjeros, sino contra el intento de aniquilar una identidad milenaria. Su presencia era tan fuerte que muchos reportaban entrar en trance al acercarse a ella. Se decía que cuando hablaba, sus ojos traspasaban a las personas, no por amenaza, sino por una energía ancestral. No necesitaba gritar ni levantar una espada. Su arma era el poder espiritual, su ejército estaba compuesto por la fe, y su defensa provenía de los espíritus de los ancestros. Mientras los alemanes imponían estructuras políticas y nombraban gobernantes locales subordinados al nuevo régimen, Muhumusa desafió todo esto. Iba de aldea en aldea, reuniendo seguidores, despertando la conciencia y el espíritu de un pueblo que empezaba a creer en la posibilidad de la resistencia. Y resistieron. Su voz se convirtió en un tambor, su cuerpo en un altar y su causa en un movimiento. Lo más sorprendente fue que ella no separaba los mundos espiritual y material, comprendiendo que no había ruptura entre el cuerpo, la tierra, la sangre y el espíritu. Al llamar al pueblo a la insurrección, no lo hacía por un trono, ambiciones personales o beneficios políticos, sino en nombre de la Madre Tierra, los dioses ancestrales y el derecho sagrado a existir como un pueblo libre, manteniendo la conexión con lo que era invisible para los ojos coloniales. Muhumusa es un ejemplo excepcional de cómo las mujeres negras, guiadas por un impulso espiritual, pueden convertirse en el epicentro de cambios que derriban estructuras arraigadas durante siglos. Desafió a imperios poderosos no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de su fe. Al transformar las creencias tradicionales africanas en una herramienta de liberación, Muhumusa redefinió el papel de las mujeres en la sociedad y encendió la llama de la resistencia en los corazones de aquellos que ya perdían la esperanza. Y esto es solo una parte. Su influencia se extendió mucho más allá de Ruanda, llegando a Uganda y Burundi.
El nombre de Muhumuza se convirtió en un símbolo, su misión en objeto de veneración. Incluso después de su captura y exilio, su espíritu siguió vivo, permaneciendo en la memoria y las alabanzas del pueblo. Ella encarnaba el arquetipo de la mujer negra dotada de poder espiritual, forjada en el sufrimiento de su pueblo y transformada en un fuego inextinguible de libertad. Es imposible permanecer indiferente a esta historia sin comprender la magnitud de las pérdidas sufridas debido al prejuicio hacia la espiritualidad africana, a menudo retratada como ignorancia, superstición y algo demoníaco. Sin embargo, la historia de Muhumuza nos revela una verdad importante. Durante muchos siglos, la espiritualidad africana fue la única forma de resistencia a la colonización. En momentos en que todo indicaba la desesperanza de la lucha, fue la fe ancestral la que sostuvo a la gente. La fuerza de lo invisible dio el coraje para enfrentar lo visible. Y esto no es solo una reliquia del pasado. La energía de Muhumuza sigue pulsando en cada templo de candomblé donde se honra a los ancestros. En cada mujer negra que se convierte en guía espiritual, sanadora, consejera, profeta, en cada líder comunitario que habla con confianza, escucha las señales de la naturaleza y está dispuesto a actuar. La mujer negra espiritualmente desarrollada siempre ha sido y sigue siendo el principal temor del sistema, porque no puede ser sometida ni comprada, sirve a un propósito superior. Muhumuza nos recuerda que la fe africana no es pasividad ni resignación. Es una fe que grita, sana, levanta y perturba a los opresores. Por eso su nombre rara vez aparece en los libros de historia. El conocimiento de la existencia de una mujer así, reina, profetisa, reencarnación divina, abre los ojos a otro tipo de liderazgo que no viene de arriba, sino de adentro, que no se impone, sino que se revela. ¿Alguna vez has sentido que la fuerza de tus ancestros te llama a la rebelión, te insta a no callar, sino a convertirte en un instrumento de algo más grande? Si es así, reconoce esta conexión espiritual que te pertenece por derecho. Hemos explorado las historias de 5 mujeres negras destacadas, líderes, guerreras, profetisas y reinas que desafiaron imperios y obtuvieron fuerza de su conexión espiritual con los ancestros. Ahora es momento de reflexionar sobre una pregunta que no se puede ignorar. ¿Por qué estas historias han sido borradas tan sistemáticamente de la memoria? ¿Por qué los nombres de Nzinga, Amanirena, Yaa Asantewaa, Makeda y Muhumuza, mujeres que lideraron ejércitos, gobernaron naciones enteras y establecieron alianzas sagradas, están ausentes en los libros de historia que estudiamos en la escuela? La cuestión de la exclusión de las mujeres negras de la perspectiva histórica no solo concierne al pasado, sino también al presente. La conciencia de este proceso de borrado es esencial para la recuperación de la identidad, el legado y la comprensión de la fuerza inherente a las mujeres negras. Ignorar el papel de las mujeres negras en los acontecimientos históricos no es un fenómeno casual. Es parte de un proyecto a gran escala, dirigido al colonialismo cultural, espiritual e intelectual, cuyo objetivo es socavar y reescribir la historia de África y de toda la diáspora negra. Durante siglos, las potencias coloniales buscaron crear una narrativa distorsionada, presentando a África como un continente habitado por pueblos primitivos, sumisos y sin rostro. Este enfoque deshumanizador sirvió de justificación para la trata de esclavos, la esclavitud y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, además de esto, hubo una eliminación intencionada de las imágenes de mujeres negras que encarnaban poder, sabiduría y resistencia. Líderes como Nzinga y Yaa Asantewaa, que encabezaron ejércitos y desarrollaron estrategias militares, representaban una amenaza directa para los colonizadores. Su existencia refutaba la tesis de la incapacidad de las personas negras para una gobernanza, organización y resistencia efectivas.
Uno de los aspectos más insidiosos de este proceso es cómo la distorsión del liderazgo femenino africano se reflejó en los textos religiosos, incluida la Biblia. Este texto, que se convirtió en un referente moral e histórico para muchas sociedades, a menudo minimizó el papel de las mujeres. Aunque en la Biblia se pueden encontrar ejemplos de mujeres fuertes, sabias y proféticas, como Débora, Esther y Abigail, sus hazañas a menudo se presentaban como excepciones, lo que llevó a la marginación de la importancia de las figuras femeninas. Una situación similar se observó con respecto a las reinas africanas. Su espiritualidad, cualidades de liderazgo y pensamiento estratégico fueron distorsionados o ignorados, a menudo reemplazados por interpretaciones eurocéntricas que no tenían en cuenta la profundidad del contexto africano. Parece que la versión oficial de la historia dice: sí, hubo resistencia, pero no merece ser registrada. Sin embargo, como se subraya, la conciencia de la verdad es crucial. Académicos africanos y historiadores alternativos han advertido sobre este borrado durante décadas. Investigadores como Cheikh Anta Diop, Assata Shakur, Mima Anani y Mole Fikete Asante nos recuerdan que la historia de África y de las personas negras fue moldeada bajo la influencia de los opresores. Para comprender la verdadera esencia es necesario restaurar no solo los nombres de los hombres, sino también reconocer el importante papel de las mujeres, quienes hicieron contribuciones fundamentales a la supervivencia cultural, espiritual y política de los pueblos africanos. Afirman que las mujeres negras siempre han sido las guardianas de la sabiduría, la tierra, la espiritualidad y la libertad. Y cada intento de silenciarlas es un intento de romper la conexión entre los vivos y sus ancestros. Este proceso de invisibilización se manifiesta de diversas formas. En primer lugar, Moshe, a través de un sistema educativo que privilegia las narrativas europeas y coloniales, eclipsando a los líderes africanos y afrodescendientes. En segundo lugar, en documentos oficiales como libros de historia, archivos coloniales y textos religiosos, donde las mujeres son frecuentemente representadas como figuras secundarias o están completamente ausentes. Y en tercer lugar, en la cultura popular y los medios de comunicación, que continúan reproduciendo imágenes estereotipadas de mujeres afrodescendientes como figuras pasivas, sumisas o insignificantes. Este borrado no solo distorsiona la historia, sino que también moldea la percepción de generaciones enteras de hombres y mujeres afrodescendientes, creando un déficit de modelos a seguir y afectando negativamente la autoestima. Es por ello que la recuperación de las historias auténticas de mujeres destacadas, como las reinas de la antigüedad, se convierte en una necesidad apremiante. Es crucial no solo reconocer su perspicacia política, sino también rendir homenaje a su papel como mentoras espirituales, hábiles estrategas y símbolos de una inquebrantable búsqueda de la libertad. La proyección de este olvido en la actualidad confiere una urgencia particular al problema, donde sigue influyendo en la percepción del poder, los roles de género y la identidad racial. La narrativa predominante separa artificialmente la historia y la espiritualidad africanas, ignorando la conexión indisoluble entre el liderazgo político y las prácticas espirituales, tan característica de estas reinas. Ellas no solo gobernaban mediante edictos, sino que también se apoyaban en la sabiduría ancestral, los rituales y la comunicación con los espíritus, lo que hoy podría considerarse una manifestación de un enfoque holístico de la gobernanza. Ignorar este aspecto nos priva de la oportunidad de extraer valiosas lecciones de sus modelos de poder y resistencia, que trascendían las victorias militares, las conquistas territoriales y la posesión de un trono. Eran la encarnación de la fuerza espiritual, la inteligencia y la voluntad colectiva de su pueblo. Reconocer la magnitud de este borrado histórico no solo nos permite admirar el pasado, sino también reflexionar críticamente sobre el presente.
¿Con qué frecuencia pasamos por alto la contribución de las mujeres afrodescendientes contemporáneas que lideran comunidades, se dedican a la educación, la sanación y organizan la resistencia social y espiritual? ¿Cuántas historias de liderazgo afrodescendiente aún son distorsionadas o silenciadas? Al resucitar la memoria de Nzinga, Amanirenas, Yaa Asantewaa, Makeda y Muhumuza, no solo restauramos la justicia histórica, sino que también abrimos nuevos horizontes para las futuras generaciones, inspirándolas a reconocer el valor del liderazgo femenino afrodescendiente y a seguir su ejemplo. Incluso en la Biblia, donde el papel de las mujeres a menudo se subestima, se pueden encontrar ejemplos de resistencia y espiritualidad femeninas. Es precisamente en contraste con estos ejemplos que se hace evidente la magnitud de lo perdido y la necesidad de restaurar la verdad histórica. En las tradiciones orales, fuentes alternativas y ecos del pasado, las mujeres africanas afrodescendientes siempre han sido guardianas de la memoria popular, mediadoras entre los mundos espiritual y material, defendiendo la libertad cultural y espiritual incluso bajo la más brutal opresión colonial. Al avanzar por este camino, llegamos a comprender que los logros de estas mujeres excepcionales no se limitan a victorias militares, triunfos políticos y alianzas estratégicas. Nzinga, Amanirenas, Yaa Asantewaa, Makeda y Muhumuza nos han legado algo mucho más valioso, una herencia espiritual, un modelo de liderazgo que trasciende las fronteras del tiempo y establece una conexión directa con los ancestros, con el poder de la liberación y con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de continuar la historia de la resistencia afrodescendiente y la adquisición de poder. Estas reinas nos enseñan que la libertad y el poder no son meros derechos a ganar, sino dones divinos transmitidos a través del coraje, la fe y las acciones conscientes. Esta lección es especialmente relevante para las mujeres afrodescendientes contemporáneas, que todavía se enfrentan a sistemas que buscan menospreciar su voz, sus capacidades y su espiritualidad. La espiritualidad no es un mero concepto abstracto, sino una fuerza viva que impregna la historia e inspira grandes hazañas. Nzinga se presenta ante nosotros como un símbolo de coraje inquebrantable frente a la opresión, como una maestra de la diplomacia y la estrategia bélica. Pero detrás de estas cualidades se vislumbra una profunda conexión con los ancestros, impregnando cada una de sus decisiones de un significado espiritual. Ella enseña que el verdadero liderazgo no reside en el simple mando, sino en el servicio al pueblo, en la defensa de sus intereses y en la guía espiritual. Amanirenas es un ejemplo de cómo enfrentarse a un imperio aparentemente invencible, exigiendo de un líder no solo valentía y pensamiento estratégico, sino también una fe inquebrantable. La profecía bíblica sobre los cusitas sirve como confirmación de que la justicia y la lealtad siempre serán recompensadas, y que Dios otorga fuerza a quienes buscan defender la libertad y la verdad de su pueblo. Esta lección que combina espiritualidad y acción deja una huella imborrable en la historia. Yaa Asantewaa nos ofrece una lección importante. Cuando los hombres muestran debilidad o indecisión, las mujeres deben asumir el papel de liderazgo. Sus famosas palabras: "Si los hombres tienen miedo, yo iré adelante con mis hermanas", no son solo una cita histórica, sino un llamado a la acción para todas las mujeres afrodescendientes, una invitación a reconocer su fuerza, su voz y su capacidad para liderar transformaciones en la sociedad, en la familia y en sí mismas. Esta es una lección no solo de empoderamiento, sino también de espiritualidad, ya que demuestra que el liderazgo está intrínsecamente ligado a la responsabilidad moral y al respeto por los ancestros. Makeda, la reina de Saba, nos abre a una dimensión de sabiduría y profecía. Su visita a Salomón no fue solo una búsqueda de conocimiento, sino una manifestación del importante papel espiritual y mesiánico
que las mujeres afrodescendientes siempre han desempeñado, conectando el mundo material con lo divino. La tradición de su linaje atestigua una profunda conexión de la espiritualidad africana con la Biblia, demostrando que la profecía, el conocimiento y el liderazgo político pueden coexistir armoniosamente. Este legado nos recuerda la capacidad de las mujeres afrodescendientes para influir en generaciones enteras, y que la herencia ancestral no es solo historia, sino una guía espiritual que debe ser honrada y seguida. Muhumuza, la reina profetisa de Ruanda, demuestra claramente que la resistencia y la espiritualidad son inseparables. Guiada por el poder espiritual, ella demostró que la verdadera liberación comienza en el mundo invisible, y que el espíritu colectivo de un pueblo puede ser más fuerte que cualquier ejército. Ella nos enseña que la oración, la meditación, la conexión con los ancestros y una fe inquebrantable son herramientas esenciales para el liderazgo y la resistencia. Cada acción en el mundo material debe estar respaldada por la fuerza y protección espiritual, accesible solo para aquellos conectados con sus ancestros. Es un recordatorio de que la mujer afrodescendiente moderna, al ser consciente de su espiritualidad, es capaz de transformar no solo su propia vida, sino también toda la sociedad que la rodea. Estas 5 grandes reinas son un ejemplo a seguir, apelando al alma de cada mujer afrodescendiente moderna. Nos instan a reconectar con la herencia de nuestros ancestros, a honrar su sangre, sus luchas silenciosas y sus victorias invisibles que nos han permitido soñar, liderar y actuar hoy. Demuestran que la libertad no es un mero concepto político, sino una realidad espiritual, una vida en armonía con nuestro propósito, con nuestro pueblo y con Dios. Y esto mismo lo confirma la Biblia en el libro del profeta Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a los presos. Este pasaje resuena con la vida de estas grandes reinas, quienes liberaron, sanaron, guiaron e inspiraron a su pueblo. Sus ejemplos sirvieron como un poderoso estímulo para las generaciones futuras. Al reflexionar sobre estas narrativas, llega la comprensión de que la verdadera liberación no se arraiga solo en las circunstancias externas, sino también en la profundidad de nuestra conciencia. Cada mujer afrodescendiente consciente de su fuerza interior, espiritualidad y rica herencia, continúa la noble misión de estas mujeres excepcionales, manteniendo viva la llama inagotable de la resistencia, la sabiduría y la fe. Este legado exige acciones activas, una actitud respetuosa hacia las tradiciones espirituales de África y el reconocimiento de uno mismo como el principal artífice de su propia historia. Además, nos enseña a no esperar el reconocimiento externo, pues la legitimidad de nuestra fuerza emana de la conexión indisoluble con las fuerzas superiores, los ancestros y la verdad histórica de nuestro pueblo. En este momento, vale la pena respirar hondo y sentir esta conexión, sentir como cada nombre mencionado, Nzinga, Amanirenas, Yaa Santegua, Makeda y Muhumuza, se convierte en un puente que nos une con el poder de los ancestros. Sus hazañas no son meras páginas de historia, sino una guía para la acción. Es importante plantearse preguntas. ¿Cómo podemos honrar la memoria de estas reinas en la vida cotidiana? ¿Cómo utilizar esta fuerza espiritual en nuestro destino, en la sociedad, en las decisiones que tomamos? ¿Cómo convertirnos en líderes, guerreros, profetas y guardianes de nuestra propia libertad? Esto no son solo palabras, sino un compromiso sagrado con los ancestros, la espiritualidad y el poder divino. El mero hecho de que el lector haya llegado hasta estas líneas testifica su sincero anhelo por el conocimiento de la verdad, el estudio profundo de las vidas de estas reinas africanas y la reconexión con una herencia y espiritualidad que abarcan épocas enteras. Este anhelo es digno de un reconocimiento especial.